El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Replicó Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. El apóstol a quien los evangelios sinópticos llaman Bartolomé y el evangelio de Juan llama Natanael. Natanael es un nombre de persona hebreo que significa don de Dios. Bartolomé es un apellido que se usaba en la antigüedad. En la antigüedad los apellidos se formaban con la palabra bar, que significa hijo de, y el nombre del padre. Y así tenemos a Simón Bar-Jona, Simón, hijo de Juan. Así tenemos al ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Y así tenemos hoy a Natanael Bartolomé, Natanael, hijo de Ptolomeo. Un apóstol cuya vocación se nos narra el día de hoy es un hombre que no es un ingenuo crédulo que fácilmente acepta lo que otro le diga. Es un hombre crítico. Es un hombre que sabe dudar. Es un hombre que no se deja arrastrar por los demás ni por cualquier viento de doctrina. Felipe, con quien siempre lo asocian los 4 evangelios, se acerca a Natanael lleno de entusiasmo, sin ninguna duda, afirmando categóricamente: hemos encontrado a aquel de quien hablan Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pero Natanael, hombre crítico, hombre que no se deja llevar por cualquier cosa, que no se deja empujar por cualquier viento, hombre que le gusta conocer la verdad y no dejarse llevar por opiniones novedosas y atrevidas, inmediatamente plantea las razones de su duda. Ningún profeta
ha surgido de Nazaret. Ningún profeta ha surgido de Nazaret. De Nazaret nunca ha surgido nada bueno. El Mesías tiene que nacer en Belén. De Nazaret nunca ha salido algo bueno. Felipe no argumenta. Felipe invita a vivir una experiencia. Invita a experimentar. Felipe no se pone a dar razones. No se pone a explicar por qué llegó a la conclusión de que Jesús es el Mesías anunciado por Moisés y los profetas. Invita a vivir una experiencia. Ven, ven y mira por ti mismo. Ven y lo verás. Es la misma experiencia que nos invitan los salmos a hacer en el Antiguo Testamento. Haz la prueba. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Es la misma invitación que tenemos que hacer los cristianos hoy en día. La gente no necesita argumentos. La gente no necesita explicaciones. La gente no necesita razones. La gente necesita tener la experiencia viva de Dios, el encuentro con Jesucristo vivo, el poder descubrir a Jesucristo realmente presente en la vida de cada uno de los cristianos, en la vida de nuestras comunidades, en la vida de la iglesia. Qué hermoso sería poder decirles a todos los incrédulos de hoy: ven y lo verás. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Sería hermoso. Pero si bien Natanael es un hombre que no se deja llevar fácilmente por opiniones, tampoco es un hombre que quiera permanecer eternamente en la duda. Es un hombre que busca. Es un hombre que investiga. Es un hombre que quiere llegar al conocimiento de la verdad. Es un hombre que no se conforma con sus dudas ni con las opiniones ajenas. Natanael va a conocer a ese tal Jesús de Nazaret. Tiene dudas, pero no tiene miedo de hacer la prueba. No tiene miedo de ir. Y junto con Felipe va hacia Jesús. Jesús lo ve venir. Todavía no está cerca, pero tampoco está tan lejos que no puede escucharlo. Y Jesús habla de Natanael. Viendo a los que le rodeaban, Jesús les dice: este es un verdadero israelita en el que no existe doblez. Una de las alabanzas más maravillosas que Jesús hace dentro de su evangelio a ninguna otra persona. Este es un verdadero israelita. Este no es un israelita de apariencia. Este no es un israelita de imagen. Este realmente es un hombre de corazón israelita. Es alguien que vive profundamente su fe y la expresa en su manera de vivir. En él no hay doblez. Él no lleva una doble vida. Él no dice una cosa y hace lo contrario. Él no tiene una vida pública y una vida privada, secreta, que no quiere que se descubra. Él no actúa de una manera de día cuando es visible y de otra manera de noche, oculto entre las tinieblas. No es como ese célebre doctor que de día era médico y de noche era asesino en una novela inglesa.
No hay una doble personalidad. No es un hombre que tenga una casa grande y una casa chica. No es un sacerdote que es sacerdote en el templo y mundano fuera del templo. Es una israelita de una sola pieza. Bonita alabanza. Bonita alabanza y bonito modelo de vida nos presenta Bartolomé. Bonito modelo de vida. A todos aquellos que somos incoherentes, a todos aquellos que muchas veces somos luz de la calle y oscuridad de la casa, a todos aquellos que cuando nos ven nos comportamos de un modo y cuando no nos ven nos comportamos de manera distinta, a todos aquellos que tenemos tantas cosas que esconder. Ojalá Bartolomé inspire una nueva manera de vivir, un esfuerzo constante, porque Jesús pueda decir de nosotros, este es un verdadero discípulo mío, alguien en quien no hay doblez. Natanael alcanza a oír las palabras de Jesús. No está cerca, pero no está tan lejos que no pueda oír. Y queda sorprendido, desconcertado por el comentario de Jesús. Nunca lo había visto, nunca se había fijado en él. Piensa que no se conocen. Y le pregunta a Jesús, ¿por qué dices eso? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Hay gente que de repente puede saludarnos con mucha confianza o alabarnos o criticarnos en plena calle y volteamos incrédulos a verlos y les decimos, ¿nos conocemos? ¿Alguna vez nos hemos visto? Y esa es la respuesta de Natanael. ¿Nos conocemos acaso? ¿Nos hemos visto acaso? Y me encanta la respuesta de Jesús. Tal vez yo me crucé en tu camino y tú no me pusiste atención. Tal vez yo pasé a tu lado y tú no te fijaste en mí. Tal vez yo pasé donde tú estabas y yo para ti fui un X, sin importancia, sin significancia alguna. Pero desde que yo te vi cuando estabas abajo de la higuera, yo puse mi mirada en ti. Yo me fijé en ti. Yo te elegí en mi corazón. Yo anhelaba este encuentro. Yo deseaba que algún día tú y yo volviéramos a cruzarnos en nuestro camino. Es hermoso pensar eso, muy hermoso. Jesús les dice a sus apóstoles, ustedes son mis amigos, pero no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí. Y aquí tenemos un testimonio vivo. Natanael y Jesús se cruzaron en un momento de su vida. Para Natanael, Jesús fue un donadie, alguien sin importancia, alguien insignificante, alguien en cuyo rostro no me fijo porque no me interesa conocerlo, porque me parece pues una persona sin fu ni fa. En cambio Jesús sí observa, no se conforma con ver, mira, contempla, fija su mirada en él y desde ese momento lo elige y lo ama y espera
el encuentro con Él. ¿Cuántos de nosotros nos habremos topado con Jesús a lo largo de nuestra existencia? ¿Cuántos de nosotros Jesús habrá pasado a nuestro lado? Jesús habrá caminado largos trechos de camino acompañándonos y nuestros ojos no lo han reconocido. Como el peregrino aquel de Emaús, que acompañó a dos de los discípulos, charló con ellos, pero no lo reconocieron, hasta que se hospedó en su casa y partió el pan con ellos. Si aquel hombre hubiera continuado su camino, aquellos dos discípulos jamás hubieran reconocido a Cristo resucitado. Jesús se hace presente de tantas maneras en la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos. No le ponemos atención. A veces es en una persona, a veces es en alguien que nos ama, a veces es en alguien que nos aconseja, a veces es en alguien que nos consuela o nos da una palabra de aliento, a veces es en un pobre, a veces es en alguien que nos tiende la mano para pedir, a veces es en un enfermo, a veces es en alguien que llora, a veces es en la figura de un borracho o de un drogadicto con el cual no quisiéramos cruzar nuestro camino y preferimos cruzar la calle para irnos por el otro lado de la banqueta y no toparnos con él. ¿Cuánta gente pasa a nuestro lado sin que nosotros pongamos atención en ellos, sin que nos fijemos en su rostro, en sus facciones, en sus cicatrices, en sus heridas, en su sonrisa, en su mueca de dolor? Y sin embargo, Jesús nunca es indiferente hacia nosotros. Siempre nos mira con atención y fija sus ojos en nosotros, y a cualquiera de nosotros puede decirnos: yo te vi, yo te vi. ¿Cuándo? No importa tanto. Cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas sentado en la banqueta, cuando esperabas el camión, cuando me senté a tu lado en la pecera, cuando estuvimos cerca. Tantas veces Él se fijó en ti y tú no te fijaste en Él. Para Natanael eso fue impactante. Eso fue tan impactante que bastó con eso para que Natanael pasara del absoluto escepticismo a la plena fe. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador de Israel. La fe de los apóstoles, la fe de los apóstoles. Desde este primer encuentro, Natanael descubre que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de Israel. La iglesia acostumbra celebrar la fiesta de los apóstoles no solo por la santidad personal o por el testimonio que dieron, incluso derramando su propia sangre. Para la iglesia, la fiesta de los apóstoles es importante porque Jesús quiso fundar a su iglesia sobre el cimiento de la fe de los apóstoles. Hoy hemos escuchado un texto del libro del Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos. Te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero.
no es una mujer, es una ciudad, es el pueblo de Dios, es una comunidad con la que Jesús se desposa, es una comunidad a la que Jesús amará como a su propia carne, como a su propio cuerpo, a tal grado que la alimentará, la fortalecerá y la purificará con su palabra y con su propia sangre, para hacer de esa iglesia formada por hombres pecadores una iglesia santa, una iglesia donde se manifieste la gloria de Dios, una iglesia que brille con el brillor de las piedras preciosas y de los diamantes más cristalinos. Es la iglesia no solo purificada, sino enriquecida y engalanada por el Hijo de Dios que se hizo pobre para enriquecernos con su riqueza, que se hizo hombre para hacernos partícipes de su condición divina. Y así Jesús se convierte para nosotros pastores de la iglesia, que hemos optado por el celibato, en modelo de nuestra vida. El celibato no es soltería, no es simplemente decir todavía no encuentro a la mujer con quien quiero compartir la vida. No es resignarnos y decir ya se me pasó el camión. No somos ni un soltero en búsqueda, ni un solterón decepcionado. Somos alguien que hemos hecho alianza nupcial con un pueblo. Somos alguien que hemos prometido amar a la iglesia, a la comunidad que nos ha sido encomendada, como a nuestra propia carne, como a nuestra propia esposa, como a nuestra propia familia, sabiendo que es la esposa del Cordero, respetando el lecho del Cordero, amando a esa esposa con un amor casto, con un amor limpio, con un amor puro. Por eso, si en el seno de las familias se da el incesto y un padre abusa de su hija o de su hijo, lo consideramos un gran pecado. Pero también en la iglesia, cuando un pastor abusa de cualquiera de sus ovejas, principalmente de las más vulnerables, eso no solo es un pecado grave, sino un crimen abominable a los ojos de Jesucristo. Más le valdría amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse en lo más hondo del mar. Amar a la iglesia como Cristo la amó. Es la esposa del Cordero, hermosa y refulgente, purificada y enriquecida por el Cordero. Y nos da hermosas características de esa iglesia, la iglesia del Cordero, la esposa del Cordero. Es una ciudad, es una comunidad, es un pueblo, no es una masa, no es un conjunto de personas, no es un montón de gente, es una ciudad, es un organismo, es algo vivo. Y esa comunidad está cimentada, tiene cimientos, está cimentada sobre la fe de los apóstoles, sobre 12 columnas en las cuales están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero: Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Bartolomé, Felipe, Simón y Tadeo. Es una ciudad amurallada, protegida por Dios, pero no es una fortaleza como esos castillos que hacían los señores en la antigüedad
rodeadas por un lago, con puentes levadizos y con una sola puerta de entrada para impedir el asalto. No. Es una ciudad abierta. Tiene 12 puertas. Y no 12 puertas cualquiera. Son 12 puertas que Juan describe como monumentales. 12 puertas por las que pueden entrar y salir multitudes. Y esas 12 puertas miran hacia los 4 puntos cardinales de la tierra. 3 miran hacia el norte, 3 miran hacia el sur, 3 hacia el oriente, 3 hacia el occidente. Es un pueblo verdaderamente apostólico. Sus puertas están abiertas para salir y anunciar el evangelio a todas las naciones, no para quedarnos encerrados buscando nuestra propia seguridad de nuestra salvación. Es un pueblo, una ciudad que nos invita a salir, a ir a todas las naciones para anunciar el evangelio. Pero son 12 puertas también abiertas para entrar, para dar cabida a hombres y mujeres del norte y del sur, del oriente y del poniente, de todo pueblo, de todo continente, de toda nación. Una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que atraviesan los mendigos y también los ricos, unas puertas que atraviesan los justos y los pecadores, una ciudad donde todos cabemos porque es la ciudad de nuestro Dios. Que la fiesta del apóstol Bartolomé nos enseñe a valorar su figura, su ejemplo, pero también a valorar y amar a la iglesia, la esposa del Cordero, de la que tantas veces nos decepcionamos y hoy también se nos invita. Ven y lo verás. Haz la prueba y verás que ahí está el Señor. Natanael vence su repugnancia a los galileos, a los originarios de Nazaret, y descubre en ese en el que jamás se había fijado, en ese X sin importancia, al Hijo de Dios, al Salvador de Israel. A veces la envoltura puede ser poco agradable, pero lo importante no es la envoltura, sino el regalo que va dentro. Que el Señor nos conceda amar a nuestra iglesia.